Bueno, como comenté en los anteriores vídeos, el mapa filosófico del mundo tiene dos partes. Una parte que se refiere a ese mundo que marcha con independencia del sujeto, el mundo, por ejemplo, pues de la astronomía o el mundo de la biología anterior a la aparición del sujeto humano, etcétera, etcétera. Y luego otra parte que es la parte, diríamos, antrópica, la parte donde está el sujeto actuando y donde el hombre pues puede construir cosas, hacer cosas, actuar, y el mapa del mundo precisamente está pensado para orientar al hombre en ese proceso de actuar en el mundo. Bien, ahora en los próximos vídeos me voy a referir a toda esta parte antrópica, la que tiene que ver, pues eso, con el hombre, la cultura, la ética, la moral, el Estado, la política, las artes, las técnicas, las religiones, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 3 del libro se habla del ser humano, se habla del hombre, y este capítulo lo voy a dividir en 4 vídeos porque es un capítulo demasiado denso. Uno que es este primero, el 3.1, que es sobre la idea de género humano, la idea de hombre mismamente, la idea de ser humano, y luego otros 3 más, uno sobre la distinción entre individuo y persona, que es una distinción fundamental para establecer el puesto del hombre en el mundo y el puesto del hombre en el cosmos, otro sobre la idea de libertad y otro tercero sobre y otro cuarto, perdón, sobre el sentido de la vida. Bueno, el tema que nos convoca en este primer vídeo es la idea de hombre entendido hombre en el sentido de antropos. En el español, la palabra hombre es una palabra polisémica, o sea, que tiene dos significados diferentes y que ordinariamente pues se resuelve la ambigüedad entre esos dos significados, pues se resuelve pues por el contexto en el que se está hablando, ¿no? Hombre puede significar antropos, es decir, todo el género humano, es decir, tanto los varones como las mujeres, o hombre puede significar andros, que es cuando se refiere solamente a los varones del género humano, ¿no? Bien, entonces yo voy a utilizar la palabra hombre con esta polisemia. La polisemia es normal en español, por ejemplo, la palabra banco pues significa un banco para sentarse, como este en el que estoy yo ahora, y significa también una entidad de crédito, y nadie se plantea problemas especiales por esta polisemia, porque esta polisemia, estos diferentes significados, se solucionan ordinariamente por el contexto de situación y por el contexto semántico lingüístico de la frase en la que se está hablando. Pues con la palabra hombre yo creo que ocurre lo mismo y así lo ha considerado la Real Academia de la Lengua Española. Bien, el hombre en el mapa teológico del cristianismo es hijo de Dios. Y entonces todos los hombres son hijos de Dios por igual, y entonces el género humano ahí está unificado pues por esa filiación divina. ¿eh? Es hijo de Dios y hermanos de Jesucristo. Y ese género humano, ese hombre entendido como antropos, en el caso de esa cosmología cristiana, se diferencia de los animales porque tiene un alma inmortal. Bien, en el plano que yo estoy haciendo, en el mapa que yo estoy haciendo del mundo, es un mapa que no es religioso. Entonces, al no ser religioso, la unidad del género humano no puede venir por esta vía teológica de la filiación divina, y al no ser religioso, pues está también comprometido con la idea de que el hombre es un animal más en principio, ¿eh? y, y, cuando muere, pues se muere definitivamente, es decir, su actividad psicológica y su actividad, digamos, racional, mental, cognitiva, en fin, todo lo que se quiera, todo lo que tiene que ver con el alma, pues desaparece con el sujeto, ¿no?
Bien, entonces nosotros tenemos que irnos a otro contexto no teológico, y el problema es que la idea de género humano tampoco es una idea que se pueda entender en términos exclusivamente de la biología o de la psicología o de la etología, que es la ciencia que estudia los animales en el estado de naturaleza, ¿no? Y ni siquiera tampoco de la paleoantropología, que es la ciencia que estudia las especies animales fósiles, es decir, las especies animales, las especies humanas, perdón, en este caso, pues es paleoantropología, las especies humanas que ya no existen. Como ustedes saben, el género Homo tiene varias especies, pero solamente una viva, que es la nuestra, y las otras son todas paleontológicas, pues es el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecesor, eh, el Homo de Denisova, el Homo de Flores, el hombre de Neandertal, etcétera, etcétera. Pero incluso los paleoantropólogos, cuando establecen la distinción de estas especies dentro del género Homo, no utilizan solamente criterios biológicos, porque esos criterios biológicos muchas veces son insuficientes, sino que utilizan criterios que son culturológicos, que tienen que ver con las industrias líticas y con el arte mueble y parietal y todos los restos de habitación, etcétera, etcétera, de estas especies extintas. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque el hombre no se puede caracterizar solamente de acuerdo con unas notas biológicas, sino que se caracteriza pues, por otra serie de notas, como por ejemplo tener un lenguaje hablado, tener unas determinadas técnicas pues, de caza, de pesca, de cocina, de indumentaria, de tener instituciones, tener normas, es decir, estar metido en una cultura, porque el hombre, la cultura del hombre es una parte constitutiva suya, no es una parte postiza, no es una parte que se añada a la esencia del hombre, sino que es constitutiva de la esencia del hombre. Y entonces ese es el problema. El problema es que todos los hombres tienen cultura, ¿eh? pero, eh, pero tienen culturas diferentes. Es lo mismo que ocurre con el hecho de que todos los hombres hablan, todos los hombres tienen lenguaje de palabras, su fonético, etcétera, pero hablan chino, hablan español, hablan inglés, hablan las mil y pico lenguas que existen, y esos lenguajes y esas culturas y esas técnicas, etcétera, etcétera, están en conflicto unas con otras. Entonces, la unidad del género humano, si quitamos esa idea teológica de la filiación divina, pues es una unidad problemática porque eh, las culturas son constitutivos de lo que es el hombre y sin embargo son diferentes unas de otras y enfrentadas unas a otras. Es decir, que no hay nada así como un ciudadano del mundo, porque el ciudadano pues es ciudadano de una ciudad que está en una nación, en una cultura, con una lengua, con unas técnicas, con unas tecnologías y enfrentado a otras culturas, a otras lenguas, etcétera, etcétera. Y lo mismo, tampoco hay nada primitivo que sea algo así como una dignidad humana que fuera pues común a todos los hombres, que fuera anterior, que se pudiera perseguir en los momentos prístinos de la humanidad del Paleolítico. Bueno, en el Paleolítico, como digo, había una multiplicidad de especies del género Homo, ¿eh? Y dentro de la especie del Homo sapiens sapiens había una multiplicidad de culturas. Entonces ahí también la idea de hombre estaba rota en esa multiplicidad. ¿eh? Y esa dignidad universal, claro, si todos somos hijos de Dios, pues evidentemente la adquirimos precisamente por esa filiación, pero si quitamos ese esquema teológico, esa dignidad humana universal, pues es más bien una cuestión, no es una cuestión de hecho,
sino que es una cuestión más bien pues axiológica, ética, que se busca, es una dignidad que se busca, que se pretende, que se propone, etcétera, etcétera. No es algo que exista efectivamente o previamente al sujeto humano. Otra cuestión que es interesante en relación con la unidad de la especie Homo sapiens sapiens y de su falta de unidad en realidad, es la cuestión que tiene que ver con los sexos. Como sabemos, la especie humana es una especie que tiene un marcadísimo dimorfismo sexual, ¿no? Hay un grupo de varones y un grupo de mujeres, ¿no? La doctrina feminista es la negación del determinismo biológico, es decir, es la negación de que esas diferencias biológicas y psicológicas y etológicas que efectivamente existen, porque están ligadas a la reproducción, pues es la idea de que esas diferencias, como digo, no justifican una diferencia de trato ético, moral, social, económico o político, etcétera, etcétera. Desde luego, en este mapa del mundo que yo estoy proponiendo, se parte de este supuesto, es decir, de que esas diferencias biológicas, etológicas y psicológicas entre hombres y mujeres no justifican una diferencia de trato ético, moral, social, económico y político, lo cual también nos sugiere, insisto, en que los contenidos biológicos, etológicos y psicológicos no son suficientes para establecer la unidad del género humano, porque la unidad del género humano está establecida por otra vía filosófica diferente. Por último, también para terminar, querría decir que el género humano no es un agente. Esto es una cuestión muy importante. No hay nadie que actúe en nombre del género humano o que guíe el género humano o que pueda dirigir enteramente el género humano. Incluso los líderes de los grandes partidos, de los grandes estados, de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, no pueden hablar en nombre de ese género humano, en nombre de la humanidad, porque hablan sencillamente en nombre de una parte una parte que a lo mejor lo que sí es verdad es que es una parte que se pretende o se propone como objetivo el gobernar el todo, pero una cosa es que se lo proponga y otra cosa es que lo logre. Bueno, pues aquí dejamos este vídeo 3.1 y muchas gracias por su atención.